Hola, hola, hola queridos amigos, los saludo, les habla Argenis de Argenis Videos 1, Naguará, creciendo mi canal. Estaremos recorriendo Barrio Unión en bicicleta porque estoy en forma, entonces este es tremendo ejercicio, muy bueno, y de paso recorro la ciudad, la grabo y se las muestro. Hoy es 16 de marzo y son las 2:30 de la tarde. Vengo de haber hecho varios videos por otras zonas. Esta es la calle 21 y vamos a estar recorriendo la carrera 3, que es una de las más comerciales de Barrio Unión. Es sábado, están un poco solas las casas, mucha gente se va de la ciudad, otros se me quedan en sus casas descansando porque se van a rumbear en la noche, en fin, diversas razones. También hay unos cuantos locales cerrados, no sé si es que no abren los fines de semana o pues cerraron, pues la crisis los agarró. En todo caso, bueno, aquí están estas hermosas imágenes que les traigo con mucho gusto. Me gusta salir en mi bicicleta, pasear y aprovecho y grabo para ustedes. Y así poco a poco el canal va creciendo. Este canal tiene menos de un año y bueno, ya casi llegamos a 3.000 suscriptores y ya casi llegamos a 4.000 horas de reproducción. Ahora por aquí está una unidad escolar, Colegio Adventista y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y también está aquí el Liceo Departamento Libertador, que esto es inmenso. Aquí les traje varias imágenes de este liceo. No sé qué tan actualizadas son porque las conseguí en internet. Este liceo es inmenso. Esto abarca desde la carrera 3 hasta la 5 y desde la calle 18 hasta la 19, Naguará de grande, toda esa manzana con 2 carreras incluidas. Inmenso este Liceo Departamento Libertador, que es que se llama. Ahora miren esta farmacia, yo no sé si está operativa, pero miren cómo está, debe tener muchos años. Y miren, muchos comercios, frigorífico, bodegón por acá de licores. Y en fin, Barrio Unión por la carrera 3. Y por aquí vemos muchas casas que yo creo que son por ahí de los 60, 70. Estas casitas que están a mano derecha no son de estos tiempos. Miren esta verdecita que está acá, Naguará, verde chillón, a mano izquierda. Y bueno, Barrio Unión, hoy es un fin de semana, pero voy a venir días de semana también, que seguro que hay mucho más movimiento. Miren esta reliquia, este Malibú, Naguará. Y esta casa está muy bonita aquí a mano izquierda, bueno. Mucho color por acá por Barrio Unión. Y a pesar de todo, las calles no están tan deterioradas. Pensé que las iba a conseguir más deterioradas. Acuérdense de darle like, suscribirse y activar la campanita para que sigamos creciendo. Voy a seguir trayendo videos. Por ahí tengo la calle 60, tengo la Rotaria, tengo muchas videos de toda la ciudad. Ya les hice San José, ya les hice el Lujano viene próximamente. Ya les hice La Ruesga, sur y norte. Seguimos metiéndonos por estos sitios y por también sitios de todo tipo en Barquisimeto, sitios decentes, honrados, como somos los barquisimetanos. Naguará, la unidad escolar Antonio Arraiz, el Centro de Educación Inicial Antonio Arraiz. Este señor fue una eminencia, un escritor, novelista y periodista muy relevante. Él dirigió el Nacional, el diario El Nacional. También luchó contra Gómez, estuvo exiliado, regresó, escribió el famoso cuento inolvidable de Tío Tigre y Tío Conejo. ¿Se acuerdan? Cuando estuvieron por allá, por el kinder, por primer grado, si mal no recuerdo, era en esos tiempos, esos cuentos, todos lo leíamos. Y bueno, este señor es el autor, una eminencia de las letras. Él viajó a Estados Unidos y él quería ser aviador, jovencito, a los 16 años, quería ser aviador y quería ser actor de cine. Naguará, esos sueños que tenía, y se fue para Estados Unidos. Después regresó, luchó contra Gómez, estuvo encarcelado, muchas torturas, salió exiliado, regresó con López Contreras
Dirigió el Nacional, como les dije. Tumbaron a Rómulo Gallego, entonces se volvió a ir. Y así estuvo escribiendo por allá, trabajó con las Naciones Unidas, en fin, pues una eminencia, barquisimetano, porque nació en Barquisimeto en 1903. Naguará. A veces escuchamos esos nombres y no sabemos la historia que tienen y su relevancia y aporte para la sociedad. Seguimos por acá, Barquisimeto. Estoy por la 4, quiero agarrar de nuevo la 3 para seguir recorriéndola, queridos amigos. Como les estaba contando, bueno, tengo pensado ir meterme por la Carrucha, la Cariuceña, por Cerrajones, también voy a estar en Caudare, ya se los he comentado en otros videos. Vayan a ver mis otros videos, que como tenemos cámara nueva, espero que les gusten las imágenes ahora, que son mejores que cuando las hacía con el celular. Y sigo bajando, miren el cielo maravilloso, esas nubes hermosas, larenses. Naguará, qué bonita, y ese cielo bonito, azulito. Y bueno, miren esta reliquia, Naguará, otro Malibú. Naguará, más viejo, pues. Seguimos por acá. Aquí andaba yo fajado dándole pedal en esas subidas y bajadas que hay por Barrio Unión, pues. Pero di la talla, porque a pesar de que llegaba penitas a las cumbres de las subidas, pero lo logré, Naguará, lo llegué a alcanzar. Miren, barbería 2x5, vengan y traen a su muchacho para acá, a afeitarse aquí en Barrio Unión. Miren, el frigorífico está abierto, frenos no sé qué, bueno, muchos locales abiertos también, escuchándola. Hay que echarle pichón, sobreviví hasta que todo mejore. Entonces seguimos por acá por la carrera 3 de Barrio Unión. Aquí voy otra vez, ahora aquí me iba con la lengua afuera, mira, hasta óptica y por aquí, al lado de un cambio de aceite. Aquí iba con la lengua afuera, pero ahí vamos, sí podemos, como se dice. Y bueno, falta poquito para llegar a la cima de esta subida. Miren esta casa tan bonita, mano derecha, está también verdecita. Y bueno, otra vez bueno, pero bueno. Bodegón Hato Arriba, está lleno ese bodegón. Y la licorería por allá. Y aquí hay otra. Guara, cómo nos gusta la caña a los venezolanos. Y esto que es aquí, una pollera, se ven suculentos esos pollos, una iglesia bautista que acabamos de atravesar. Y aquí hay otra subida, Dios, con la lengua afuera, me acuerdo, que andaba yo. Frutas, por fin, un poquito más de salud, frutas, provoca una tisanita. Inversiones Unión, un local ahí de venta de artefactos, de productos. La casita se está cayendo, ojalá le den una mano a esta persona para que la repare. Y aquí van otros compañeros por aquí, alegres, se les nota. Miren, otro local, distribuidora Edelis, otra bajadita, Naguará. Miren, se ve larga. Pero aquí iba yo fajado, aquí iba volando y con el impulso lograba subir. Aquí por la 3, esta es una característica de Barrio Unión, bajadas y subidas. Pero aquí estaba, mira, restaurante Mi Chivito, ajá. Suena a chivo asado, sabroso. Esta casa verde aquí al lado, oh, preciosa, y esta de 2 pisos. Hay unas casas señoriales por acá por Barrio Unión. Y esta de ladrillos, un comercio también. Sí, hay mucho emprendimiento, la gente ingeniándoselas. Sí se puede. Positivismo. Aquí Vera pariendo, como decimos acá en Lara. Pariendo para subir, pero llegué. Responsabilidad civil de vehículos. Tornería. Muchos comercios, como les dije, en esta carrera de Barrio Unión. Barrio Unión, miren, ¿por qué? A que no saben por qué esta zona se llama Barrio Unión. En el año 48, 1948, todo esto se parceló, pues. El gobierno creó parcelas y la gente empezó a construir.
y se ayudaban mucho entre todos. Se ayudaron mucho entre todos, se compartían los materiales, cada quien se apoyaba, construíamos esta casa, después ayudamos a aquella, y así fue, pues, fue creciendo Barrio Unión. También hubo el éxodo de los campos a Barquisimeto, porque el petróleo hacía que hubiese mucho auge en las ciudades y se venía la gente del campo a la ciudad, pues. Entonces, el pana aquí me dijo más o menos que estaba medio perdido yo por aquí. Entonces la gente se venía y empezaba a ocupar espacios aquí en Barquisimeto. Entonces, en esa unión de la creación de esta zona entre los vecinos, entre las personas que se apoyaron, intercambiaron materiales y mano de obra, pues hubo tanta la unión que le pusieron así a esta zona, Barrio Unión, perteneciente a la Parroquia Unión. Entonces se creó Barrio Unión, o con ese nombre, se le puso ese nombre. Posteriormente se le puso el nombre, se le quiso cambiar el barrio Hermanos Lasallistas, porque ellos apoyaron mucho a la consolidación del barrio, lo evangelizaron y apoyaron mucho la creación de ambulatorios y de diversos servicios en la zona, pero la gente pues no acogió el nombre y se quedó Barrio Unión pues hasta estos tiempos. Más o menos esa es la historia. Miren, esta panadería, repostería por acá, la gente aquí con su comidita de los sábados, una frutería, mano izquierda, ya está una farmacia, por casualidad San Ignacio, ahora esas están en todos lados, una heladería. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de este barrio, de mucha historia en Barquisimeto. Ahora, por allá estoy viendo eso que es un Doshutar, otra reliquia. Imagínate, como 50 años tiene, pero ahí está, mira, está conservadito. Entonces, bueno, seguimos por esta carrera 3, aquí cruzamos, vamos para la 1, para la carrera 1, y por aquí está la 2, ya vamos por la 2. Miren esta casa amarilla, preciosa, en esta esquina, de 2 pisos. Hay casas muy bonitas también por acá, por Barrio Unión. Allá está el puesto policial y los amigos de la autoridad que resguardan la seguridad, el gobierno parroquial. Y bueno, cruzamos acá para ver qué nos conseguimos. La verdad que por aquí yo no estaba muy ubicada. Creo que esto sigue siendo Barrio Unión. Entonces, les recuerdo que se suscriban y que compartan este video, que lo comenten, le den like, porque esto se hace con mucho esfuerzo, no es fácil. Pero aquí vamos luchando también, porque para atrás ni para coger impulso. Entonces, bueno, no estoy muy seguro, ustedes me dirán por dónde ando. Y bueno, subiendo por acá, allá vislumbro una cancha, creo que es de voleibol o de basquetbol. Y aquí otra vez esta subidita que con las que ya llevaba, pues agotadísimo estaba, pero bueno, fuerza y para adelante. Aquí vamos subiendo poquito a poco, pero sí llegamos. Entonces, pues esta es una cancha, aquí había un partido. Por aquí había un pana de rumba, de por allá de los faroles. A él le dicen el Conejo, no me acuerdo su nombre. Él es un entrenador de voleibol, lo he visto entrenando en Patarata. Pana que siempre me lo conseguía en los faroles, en la Tasca. Pana de los Jebes, del Jebe. Muy querido también. Él es profesor del pedagógico en deporte y bueno, imparte clases de voleibol en diversas partes de Barquisimeto. Ustedes lo deben conocer. Saludos, mi pana el Conejo. Saludos a Génesis también y a su prima. Seguimos por acá. Esta es la 1 de Barrio Unión. También le dicen Avenida Divina Pastora. Aquí vimos esta es la plaza que está al frente del seguro de Barrio Unión, el seguro social. Seguro social de Barrio Unión. Seguimos por la 1. Vamos avanzando. Mucha gente aquí pues dándose su descansito en esta sombra tan maravillosa de estos árboles. Porque hay mucho calor y mucho sol. Yo aquí andaba con una manga larga, una franela manga larga obligatoria y una gorra.
y el respectivo protector solar, porque estamos en una época de intenso sol y de una sequía fuerte. Leí que incluso los sitios donde se almacena agua, las represas, han bajado 40% su ocupación de agua, es decir, que el agua disminuye, los niveles de agua han disminuido bastante. Entonces esperemos que no entremos en una crisis, puede ser el fenómeno del Niño, una crisis de agua, porque bueno, más de la que tenemos, que hay bastante racionamiento diario prácticamente. Estoy por acá cerca de Secocesola, y por aquí, paralelo a Secocesola, hay un mercado, pues al aire libre, un mercado donde muchos comerciantes se ponen a buscar la papa diaria, a buscar el sustento diario, que hay que resolver. Mira, aquí estos se traen sus cuestiones usadas, seguramente usadas, y las vende, y la gente que va pasando, si las necesita, pues las compra, más baratas que si fueran nuevas. Entonces, pues, todo el mundo rebuscándose. Y hay unos comerciantes que ya invierten un poco más y tienen unos puestos más establecidos. Aquí está un frigorífico que tiene mucha circulación, así que debe vender bastante ese frigorífico. Aquí están los amigos en la calle, pues vendiendo. Este está full de productos del agro. Ahora, mire, esto tiene sus camionetas, estos están más consolidados, pues. Tienen más fuerza de ventas. Y bueno, seguimos por acá, por la 1 o la Divina Pastora, el Palacio de las Lámparas, una fábrica de lámparas, Naguará. Y esta es la zona industrial 1, y aquí hay muchas industrias. Las zonas industriales de Barquisimeto son impresionantes. Lo que pasa es que, claro, muchas fábricas han cerrado. Me acuerdo de la Brahma, que era tremenda cervecería brasilera. Ellos cerraron, pero empresas de ese calibre llegaron a estar en Barquisimeto. Entonces, bueno, esperemos que vuelvan esos tiempos de bonanza, que esta era una potencia agroindustrial Barquisimeto, y seguimos ahí en la pelea. Creo que estamos Barquisimeto es la 4ª ciudad en importancia del país. Seguimos por acá. Por aquí sí es verdad que ando medio perdido. No estoy seguro de qué carrera es esta, de qué calle es esta. Debe ser la 10 por ahí. Y vamos buscando aquí para que veamos el mercado. El mercado y Secocesola, que también está por acá. Y bueno, seguimos con este intenso calor. Ahora miren los galpones estos, porque son empresas inmensas. Esta zona industrial tiene empresas de grandísimas extensiones, y como este es un territorio plano, así tipo Maracaibo, pues se presta, hay mucho espacio. Entonces, bueno, esa es una ventaja. Y bueno, como ya saben, el estado Lara, Barquisimeto, está en la región centro-occidental. Es una región como que conecta Venezuela por el área del occidente con el área del centro y de oriente. En fin, pues tenemos una situación privilegiada, una ubicación privilegiada. Aquí hay un vivero al aire libre, y aquí, bueno, aquí sí está golpeadita la calle, ¿no? Hace falta una buena operación de bacheo. Por ahí la anunciaron que venían, creo que 80.000 toneladas de asfalto para mejorar la vialidad de toda la ciudad. Ojalá, que realmente hace falta. Y por aquí está Secocesola. Aquí está arriba, les dejo mi Instagram y mi TikTok, para que también me sigan. En Instagram tengo 131.000 seguidores y publico todos los días videos cortos de 1 minuto o un poco menos. Igual en TikTok. Bueno, fíjense, aquí están los comerciantes aquí en la calle, la economía informal. Y ya pasamos Secocesola, que tiene que es tremenda cooperativa, ejemplo a nivel mundial, porque han sido premiados por su organización, Secocesola. Y pues un ejemplo
que han tomado la organización de ellos y su modelo de administrativo gerencial pues ha sido emulado en otras partes del mundo porque es eficiente. Migo, naguará, materiales para la construcción. Y miren, una tisanita, está vendiendo tisana y esas piñas se ven bien buenas. Aquí pues agarramos ya la 37. No sé si se le denomina así después de la Libertador, pero por aquí vamos. Saludos amigos, hasta el próximo video.